Salud y paz para mi amada audiencia que está una vez más en sintonía con el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio, con su pastor y doctor Nicanor González, para hacer una presentación más de apologética del Evangelio de Jesucristo. Y que en este tiempo estamos haciendo contacto con la realidad contextual que estamos viviendo como iglesia y como humanidad, y mirando el contexto en el cual los escritores bíblicos hablaron acerca de los tiempos finales y lo que nos indica el Evangelio acerca de los tiempos finales. Que cómo nosotros vamos a tratar estas situaciones de este periodo de tiempo a la cual nos ha tocado vivir, porque estamos en existencia de vida, estamos viviendo en el planeta Tierra, estamos sobreviviendo, subsistiendo, y mientras tengamos vida, nosotros somos parte de toda la realidad que está aconteciendo en la Tierra. Si estuviéramos en un coma, si estuviéramos disfuncionales, que no pudiéramos tener la capacidad de saber lo que está sucediendo, posiblemente estos temas no serían relevantes para esta clase de personas que están en esas condiciones. Y algunos que están ya espaciados, que están idos, que su cerebro no funciona debida y adecuadamente y apropiadamente, ya eso es diferente. Pero la mayoría que estamos en salud, que estamos conscientes de el suceso presente, vamos a interaccionar continuamente con la realidad existencial que estamos presenciando en este periodo de tiempo. Y tenemos una revelación que se llama la Biblia, la palabra de Dios, que tiene lo que se llama un compendio de toda la revelación que Dios intencionó y quiso que toda la humanidad conociese de lo que Dios quería que nosotros conociésemos. Y que ese conocimiento, como yo enseño en este libro, Movimiento y Concepto, que no podemos conocer a Dios más de lo que Dios no quiere que lo conozcamos a Él. Y que el conocimiento que yo recibo de Dios es porque Dios me lo está dando. No es que yo lo estoy produciendo, porque Dios es la causa que causa todas las cosas que están. Y entonces, cuando recibimos ese conocimiento de Dios, lo recibimos a base y en base a la revelación de Dios, que ya está escrita. Y aquí quiero enfatizar este punto, porque muchas personas se confunden con lo que es revelación y lo que es iluminación. Muchas personas se confunden con lo que es visión, con lo que es sueño, con lo que ellos están experimentando en su ser, de cosas fuera de su ser, que se convierten en situaciones bastante
compleja, perpleja y complicada para la mente racional, aún de la persona que está experimentando esa experiencia sobrenatural o espiritual en su vida. Entonces, cuando nosotros vemos los tiempos finales y estamos viviendo en esos tiempos finales, y cuando digo que estamos viviendo es que usted está vivo y yo estoy vivo, y podemos hablar de lo que está sucediendo hoy en día. Podemos hablar, porque lo estamos experimentando. Ahora, eso no quiere decir que lo que hablemos es verdadero, es revelativo, es verdad, es lo que Dios quiere que digamos, o prediquemos, o enseñemos, no necesariamente. Y aquí es donde, como maestro de la palabra, yo tengo que ayudar a más de 40 millones de iglesias en el mundo que tienen sus pastores y sus líderes que la supervisan, que muchas veces no tienen los estudios apropiados, la enseñanza apropiada, la dirección apropiada, y que muchas veces muchas de estas congregaciones están basadas en emociones, en sentimientos, en sueños, en visiones de una persona o de otra persona, y que cuando esta clase de congregaciones e iglesias se mantienen con estas situaciones de enseñanza, tarde o temprano van a caerle una secta religiosa, porque se van a desviar de la verdad de Dios. Bien. Porque aún el apóstol Pablo en su epístola nos dice que si un ángel viene a predicarnos otro evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo, dice que sea anatema, y la palabra anatema es maldito. Un ángel, dijo Pablo. Y que se fue a lo profundo cuando habló de otra persona venir a hablarnos a nosotros de el evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Que no lo recibamos, que esa persona o ese ser o ese ángel, quien sea, no es de Dios. La única diferencia aquí es que la gente que está enseñando cosas falsas no son ángeles, no son demonios, son seres humanos. Como dice segunda de Corintios 11:14, y no os maravilláis que el mismo Satanás se viste como ángel de luz, como lo son sus ministros. Es bien interesante cuando Pablo habla de eso. O sea que la fuerza del mal, Satanás y el diablo, Lucifer, tiene un ejército de ministros que se visten de ángel de luz para enseñar la falsedad, la mentira, lo que no es el evangelio. Entonces nosotros tenemos que conocer los puntos principales que indican que es el evangelio. Que el evangelio de Jesucristo es la buena nueva de gozo, paz y salvación. No de opresión, no de crear sentido de culpa, no de sentirse que se va a perder. Porque si la buena nueva, el hecho de the good news, la buena nueva, cuando usted recibe una noticia buena, eso es increíble. Va a producirle en usted paz, tranquilidad, gozo, felicidad, alegría, contentamiento, regocijo. Porque el evangelio eso es lo que tiene que producir en lo que lo reciben. Good news es buenas nuevas. Bien. Pero entonces, si nosotros leemos el capítulo 5, 6, 7 de Mateo, vamos a ver en síntesis todo el evangelio de Jesucristo en esos 3 capítulos. Pero es bueno que lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios que narran el evangelio en diferentes lugares de Israel, diferentes experiencias que tuvo Mateo,
Marco, Lucas y Juan, narrando el Evangelio de Jesucristo. ¿Ve? Y entonces, en este tiempo, he sido inquietado por el Espíritu Santo a poner en perspectiva, y no es que no ha estado, siempre ha estado, pero siempre hay un grupito que quiere irse a la tangente y desviar la situación. Y muchas veces ese grupito es el que más se oye, el que más ruido hace. Y muchas veces creemos que esa persona tiene muchos seguidores y muchas veces no es así. ¿Ve? Por ejemplo, en Mateo 24, el verso 36, Jesús le dijo a sus discípulos: pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sabes los ángeles? Los millones y millones y billones de ángeles que hay en los cielos, que hay en la tierra, que hay en todo el universo, que fueron creados por Dios. Los serafines que están delante del trono de Dios, los querubines que están delante del trono de Dios, los serafines que están llenos de ojos, querubines, y están delante de Dios. Y Cristo dijo que ni aun los ángeles sabían el día y la hora que Cristo regresaría a la tierra. Oiga, póngase a pensar en toda la gente de la tierra que se han atrevido a poner fecha y día y hora, mes y año de la venida de Jesucristo. Póngase a pensar. Estamos hablando de desde 2000 años atrás. Siempre han surgido un sinnúmero de personas que han puesto fecha. Desde luego que muchos han entrado a conocer los procesos proféticos y el sistema profético que hay, que se presenta en Daniel, se presenta en Apocalipsis, se presenta en Mateo 24 y en toda la Biblia se presenta, en Zacarías 14. Y la otra cosa es que hay un sinnúmero de judíos que se están convirtiendo al Evangelio. Y una de las ventajas que ellos tienen es que ellos conocen el hebreo. Y muchos conocen el arameo. Y otros conocen hasta el griego. Porque en el tiempo de Cristo la gente era multilingüe. Sabía mucho los idiomas de esa área, ellos lo sabían. Y esa mentalidad fue pasada a los europeos. En Europa hay personas que conocen 4, 5 y 6 idiomas. Y el único país que no quiere saber más de otro idioma es los Estados Unidos de América, el país primero del mundo. Nosotros queremos ser monolingües, que se hable un solo idioma. Cuando la belleza de un país, la gloria de un país es tener diferentes nacionalidades para que se expresen su cultura, su idiosincrasia, su ideología y puedan tener unidad en la diversidad de los pensamientos de las cosas. Ahí es donde está la belleza, como las congregaciones que tenemos aquí en los Estados Unidos. Hay 21 naciones latinoamericanas, incluyendo a Brasil. De esas 21 naciones, Latinoamérica, Sur y Centro y España,
hay más de 610 millones de gente que hablan español. América, que tiene 330 millones de habitantes, tiene más de 70 millones de esa gente que hablan español. Sin contar los americanos, blancos, negros, chinos, de todas las razas que están aquí, que han aprendido el español. Y en otros países del mundo que no hablan, que la lengua no es español, sino otra lengua, han aprendido el español. Así que estamos hablando que está la posibilidad que hay más de 1.000 millones de personas que hablan español en el mundo. ¿Ven? Y después todos los demás idiomas que hay, que se hablan en todos los países. ¿Por qué estoy mencionando esto? Cuando los judíos se convierten al Evangelio, ellos son como unos niños. Ellos no son maestros, ellos son niños en el Señor. Ellos tienen que crecer igual que usted y yo cuando nos convertimos al Evangelio. Aunque conozcan griego y hebreo y arameo y cualquier idioma del Medio Oriente. Los judíos del primer siglo rechazaron a Cristo y decidieron crucificarlo porque no aceptaron su enseñanza, su profecía, su cambio de nuevo paradigma que vendría para la humanidad. Ellos no aceptaron eso hasta el día de hoy. Y quiero hablar de esto porque muchas personas que llevan muchos años en el Evangelio se sientan delante de una persona judía que se ha convertido y piensan como que esa persona sabe más que esa persona que lleva tantos años conociendo la revelación de la palabra de Dios. Recuerde que el judío judaizante no acepta el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la encarnación de la palabra de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando ese judío no acepta la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo, tampoco aceptó el escrito del Nuevo Testamento que habla todo de Jesucristo. Y que un nuevo judío convertido es como un gentil convertido que tiene que comenzar a crecer. Y a desintoxicarse del sistema legal de Moisés para comenzar a aceptar la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Y quiero que mi pueblo pentecostal, el movimiento carismático, pueda entender esto. No importa que usted sea un doctor en medicina, que usted sea un científico, si usted se convierte al Señor, usted es un niño. Usted no tiene dominio de la palabra de Dios todavía. Usted tenga más facilidades de encontrar medios y formas porque muchos son doctores, muchos conocen los medios, los libros para estudiar más rápido las cosas, seguro, pero usted es un niño. Cuando el pastor Rafael Torre Ortega, uno de los grandes predicadores de Puerto Rico, se convirtió al Señor, la primera campaña que él dio aquí en los Estados Unidos fue a través de la iglesia El Faro. Mi pastor que está con el Señor, Ángel Luis González, era bien amigo de él y siempre mi pastor lo traía a nuestras congregaciones a dar campaña de una semana. Y como yo era el presidente de los jóvenes, él vio que nosotros éramos unos jóvenes bien avivados, que hablando lengua, brincando, saltando. Él nos usó a nosotros para ir a las diferentes iglesias que lo invitaban en el área metropolitana.
Nosotros íbamos con el autobús de la iglesia para orar por los enfermos y la gente cayéndose y todo. O sea que la gente cayéndose, eso no es de ahora, como muchos creen. Estamos hablando de los 70 y los 80. Pero el testimonio de Rafael Torres Ortega era que él era un juez, un abogado prominente en Puerto Rico y un juez. Y el evangelio lo alcanzó a él en un momento dado. Y lo alcanzó en una iglesia de un anciano, un hombre humilde, simple. Y él decía que él iba y se sentaba siendo un abogado, un hombre con dinero, un hombre privilegiado, con título, nombre. Pero él iba a esa iglesia humilde y se sentaba a escuchar a ese anciano que lo instruyó en la palabra del Señor. Y de ahí Dios lo levantó. Y Dios tuvo que disciplinarlo y enseñarle como un niño bebiendo leche en biberón para que conociera. Él conocía de las leyes, conocía la corte, sí, pero no conocía nada del evangelio. Entonces tenemos muchas personas que vienen a la iglesia carismática con nombre y título y posiciones. Y muchas veces los líderes ponen a esta persona a ministrar con eso. Esas personas no conocen la A y la B y la C del Evangelio de Jesucristo. Y ahí tenemos un grave error de clase mayor. Ya la gente no se quiere sentar para estudiar y para aprender. Si una persona tuvo un pacto con el diablo, con Satanás, hizo brujería, santería, posesionado, y el Señor lo liberta a esa persona, usted no puede poner a esa persona a predicar en un púlpito. Esa persona tiene que sentarse a aprender para conocer a Dios, y él conoció la fuerza del mal, Satanás y los demonios. Ahora él tiene que conocer al Señor que venció a la fuerza del mal. Y muchas veces cuando oímos esos testimonios tan horribles de esta persona, creemos que ellos deben de hablar y predicar. No. Un maestro tiene que enseñar a esta persona para ubicar todas esas situaciones espirituales que ellos tuvieron. Que muchas veces se manifiesta el espíritu de adivinación en ellos y en ella, sin ellos darse cuenta, porque no tienen las raíces fundamentales para ellos hacer la conexión de cómo ministrar a ese grupo de gente que ellos van a hablar. Y comienzan a predecir y a decir, cuando ellos tenían ese espíritu de adivinación antes, que le leían la mano a la gente, la mente y aquí y allá, un montón de cosas, que eso solamente lo hace la fuerza del mal. Entonces, yo como maestro tengo que ayudar a mis pastores y pastoras y iglesias alrededor del mundo, que aunque Cristo va a venir, aunque se ve que estamos en los tiempos finales, se ve que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, y esa palabra cerca puede transcurrir 1000 años, 20 años, 100 años. Recuérdese que el Salmo 90 dice que un ayer para Dios son como 1000 años. Un ayer. Segunda de Pedro 3:8 dice que un día para Dios son como 1000 años. Y que como Dios está en un eterno presente, Dios no tiene tiempo como nosotros. Y nosotros basamos la profecía en base al tiempo. Dios no basa nada en tiempo, porque Dios es un eterno presente. Todo pasado, presente y futuro está delante de Dios día y noche. Dios no tiene que esperar nada que ocurra, ya todo ocurrió delante del cielo. Para nosotros tienen que ocurrir porque nosotros no vivimos en el futuro. Vivimos un pasado, estamos en un presente, pero no sabemos lo que va a ocurrir mañana ni pasado mañana. Esos son los adivinos que saben.
Entonces, estamos dentro de una sociedad que lo que no se sabe se quiere saber. Lo que no ha sido revelado se quiere revelar. Y oí a alguien que dijo que Dios le reveló a él lo que Cristo escribió en la tierra cuando le trajeron la mujer adúltera, que él se bajó y comenzó a escribir. Dice que Cristo comenzó a escribir en la tierra. La Biblia no dice lo que Cristo escribió. Pero alguien dijo que Dios le reveló qué es lo que Cristo escribió. Increíble. Que yo quiero probar. Yo quiero hacerme viral. Quiero hacer un grupo de gente que me sigan para que vean que yo estoy revelando cosas que no dice la Biblia. ¿Tú sabes lo peligroso que es eso? Decir cosas que la Biblia no dice. Otro dice, no, porque la Biblia dice que Cristo dijo que cosas mayores que Él harán. Ajá. ¿Cuáles creen entonces ustedes que son las cosas mayores que Cristo dijo que nosotros haremos más que Él? Que Cristo murió y resucitó. Yo no he visto a nadie resucitar después de muerto y seguir viviendo eternamente como Jesús. Y yo no he oído testimonio todavía de un hombre muerto 4 días, estando en el seno de Abraham y ser resucitado. Yo no he oído esos testimonios. Ve. Que en Hebreos 9:27 dice que es necesario que el hombre muera y después el juicio. Entonces Cristo hizo esa declaración y muchas personas han sacado esa declaración fuera de contexto para ellos aprobar o certificar o afirmar o decir que él o ella está haciendo más de lo que Cristo no hizo. Es un problema muy serio. Ve. Que Cristo duró 3 años y medio de ministerio, yo duré 44 años de ministerio pastoreando una iglesia. ¿Y qué significa eso? Nada. Para Dios no pasó ni un minuto casi. Pero yo entregué 44 años de toda mi vida pastoreando una iglesia. Entonces, cuando miramos lo que está aconteciendo hoy en día, tenemos que oír la palabra de Jesús. Porque mire, antes de Cristo irse al cielo, y eso es parte del Evangelio, el verso 6 de Hechos, el libro de los Hechos, el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué le hicieron esa pregunta mirando el contexto histórico? En el año 63 antes de Jesucristo, Pompey, uno de los generales que pertenecía a la nobleza del imperio, todavía no era un imperio Roma, pero se estaba creando un imperio en Roma. Pompey pertenecía a la nobleza y él quería ser el líder principal de Roma. Entonces Julio César, que pertenecía a la parte militar de Roma, también estaba interesado en ser el líder principal de Roma. ¿Por qué?
que para los años 70 antes de Cristo, Sula, que era el líder mayor, se había muerto. Entonces, la silla de Roma quedó vacía. Había 900 senadores que estaban rigiendo este pueblo romano con una población de 1 millón de gente viviendo de todas las nacionalidades en Roma. Y entonces Julio César, que era un guerrero y general, y Pompey, también que era un guerrero general, ellos decidieron competir para ser electos por los 900 senadores en Roma. En aquel entonces, para usted llegar a esa posición, usted tenía que hacer hazañas. ¿Ve? Y es interesante que esa idea también se creó aquí en los Estados Unidos y en muchos países. Los generales de 5 estrellas indican que esos generales, cada estrella representaba una conquista de un país. Y se tenían 5 estrellas porque habían conquistado 5 países y más. Hoy en día hay generales de toda la clase en todos los países del mundo y no han conquistado ni a su propia esposa y esposo en su casa, ni a su propia familia. Pero le dicen que son generales. Pues esa mentalidad viene de Roma. Que quieren llegar al poder, los que están interesados, conquisten y presenten su evidencia de conquista y todos los recursos de esas naciones. Entonces nosotros, el Senado, vamos a decidir a quién vamos a elegir. Y Pompey comenzó a conquistar. En el año 63 fue a la ciudad de Israel. Fue al pueblo de Israel y conquistó a Israel. Conquistó el templo. Se llevó todo el oro y toda la plata y todo que había y lo trajo para Roma. Tremendas hazañas. Y no solamente conquistó a Israel, sino que lo puso como deudores a pagar tasas, impuestos al imperio romano. Vamos a decir imperio porque el imperio comenzó en el año 27 antes de Cristo con Augusto César. Antes eran dictadores que estaban dentro de ese imperio romano. Entonces, a los judíos lo pusieron a pagar tasas, impuestos. Cuando Cristo aparece en la escena en el año 1 o 2 antes de Cristo, Roma tenía a Israel pagando impuestos de todo. Y era tal así que el liri romano, se llamaba liri, la moneda de Roma, y el shekel judío tenía que ser cambiado por los liris romanos para poder intercambiar, comprar y vender. Por eso es que en el templo, cuando se reedificó el templo, que cuando Cristo vino, usted vio que había muchos cambistas, muchos cambiadores de dinero. Entonces todos los judíos tenían que ir ahí al patio del templo a cambiar el shekel por el liri para poder comprar su comida. Bien. Y que cuando un romano pasaba, un judío tenía que llevarle la carga a 1 milla, sin preguntar, sin protestar. Era control total. Herodes era el rey de Israel. Pilato era el gobernador de Jerusalén. ¿Ok? Y todos ellos eran del Imperio Romano. Entonces, los discípulos sabían que Roma tenía control total de Israel. Israel no podía matar a nadie.
ellos podían enjuiciar, como hicieron con Cristo. Quien mataba era el pueblo romano, que ellos tenían el control total. Pero eso es un problema cuando un país invade a otro país. Ahí no se podía ni hablar hebreo. Eso era una cosa increíble. Ellos tenían que hablar el italiano, tenían que hablar el latín, los idiomas de los conquistadores. Y eso hizo Alejandro Magno también, cada vez que él conquistaba para los años 300, también él, antes de Cristo, él también cuando conquistaba a la gente, todo el mundo tenía que hablar griego. Que decía que el que no hablaba griego era una persona jíbara, campesina, no culta. Esa era la mentalidad de aquel entonces, sí, el contexto histórico. Entonces, cuando los discípulos le dicen a Cristo, restaurará el reino a Israel en este tiempo, está hablando de eso. Está hablando de la promesa de Deuteronomio 28, del 1 al 14. Seréis cabeza, se hace esto, estaréis sobre todas las naciones, se hace esto. Pero del verso 15 al verso 68, si no hacéis esto, todo esto le vendrá a ustedes. Pues ellos hicieron todo lo contrario. Le vino todo lo que dice del verso 15 de Deuteronomio 28 hasta el 68. Todo lo malo. Cuando Cristo viene, está esa situación de que otros estaban reinando sobre el pueblo de Israel. Otros tenían poder, control sobre ellos. Bien. Ahora usted entiende cuando Cristo le dice, si alguien te dice camina 1 milla, ve 2. Porque era una ley, era obligatorio que si un romano tenía un bulto, algo pesado, y había un judío en la esquina, él decía, cárgame, tiene que ir 1 milla con ese bulto. No podía protestar. Entonces Cristo viene con el Evangelio a decirle a ellos, con toda esa carga que tenía en todas esas situaciones pesadas, ve 2 en vez de 1, para que vean que tú eres un cristiano, un servidor del Señor. Y ellos se opusieron a todo eso. Están en la mejilla, pon la otra mejilla. Ellos no quisieron aceptar ese evangelio. Ve. Porque Cristo fue un pacifista. El evangelio pacifista no es revolucionario. Es revolucionario porque transforma, como dice Pablo en Romanos 1:16, que el evangelio es poder para transformar. Pero lo que transforma no es la pelea, la agresividad, es lo de adentro, el corazón, las emociones, los sentimientos, el carácter equivocado que hemos creado con el pecado original que hay en cada uno de nosotros. Eso es lo que comienza a ser transformado. Restaurará el reino a Israel en este tiempo. Entonces menciona a Israel, es todo Israel. Esta palabra, como tú eres el Mesías, que viniste a rescatar al pueblo de Israel y a salvarnos, y hemos visto tantas señales, portentos y milagros, y hemos creído que tú eres el Mesías, el enviado de Dios. La otra parte que falta, eso es lo que implica esa pregunta, la otra parte que falta es que tú restaures esta nación y nos ponga de nuevo como cabeza de las naciones. Y ellos estaban muy interesados, y eso sucedió en Hechos 1:6, cuando ya Cristo está terminando su ministerio, ya resucitó, ya han transcurrido 40 días, Él se va al Padre, pero ellos le tiran la pregunta, ¿cómo? Antes de morir, en Mateo 24, ellos le preguntan también de la restauración del reino, de nosotros ser los primeros de las naciones del mundo. Y Cristo lo que le dice en Mateo 24,
4, mirad que nadie os engañe. Y aquí él, saliendo ya de la tierra, le dice esto a ellos. Y les dijo, no os toca a vosotros sabéis los tiempos o las sazones, las situaciones que van a suceder en el tiempo que estamos viviendo. No os toca a vosotros saber esas cosas. Que el Padre puso en su sola potestad. Eso está solo en la potestad de mi papá. Mi papá no me dijo a mí que le dijera a ustedes todas estas cosas. Que si vamos a restaurar el reino, que él no me dijo, yo fui enviado para salvar lo que estaba perdido, como Lucas 19:10 dice, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga la vida eterna. O sea, la misión principal del Hijo de Dios fue salvar a la humanidad. No fue hablar del más allá, no fue hablar de la restauración del reino de Israel, no fue hablar de la profecía, de los acontecimientos finales, no. Él vino a salvarnos a nosotros. Que Cristo estaba cierto y contextualizado y concreto con la misión que el Padre le había dado. Yo quiero aprender de Jesús también. Y si algo tenemos que aprender nosotros es tener esas ubicaciones también. De saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas en este periodo de tiempo. Y no estar haciendo lo que no debemos de hacer. Y entrándonos en el ministerio en cosas que no nos corresponde a nosotros, que no nos pertenece a nosotros y que no vamos a poder o lograr hacerlo. Y cuando nosotros estamos enfocados, enfatizados en lo que Dios desea de nosotros, nosotros vamos a ser felices, vamos a estar bien con nuestra familia, vamos a estar bien con nuestro prójimo. Eso está solo en el conocimiento, en la potestad, en la autoridad, en la jurisdicción. Que potestad es jurisdicción, territorio, espacio de mi Padre. Pero dice, pero, el verso 8, pero recibiréis poder. Ahora la cosa cambia. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo, porque el propósito de la venida del Espíritu Santo es para que nosotros seamos testigos en Jerusalén, que viene siendo el área donde nosotros estamos, en toda Judea, el vecindario donde nosotros estamos, en Samaria, en otros pueblos que están al lado de nosotros, y hasta lo último de la tierra, en todo el mundo. Que es lo mismo que Jesús dijo en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, se establece que tendríamos que recibir el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y el movimiento pentecostal ha sido uno de los movimientos mayores del mundo que ha elevado, alzado, sacado a colación, a propósito, a intención, este capítulo 1 y 2 de los Hechos. Porque las demás denominaciones lo interpretaron para el primer siglo y no pensaron que eso iba a ocurrir en este siglo, en este tiempo. Bien.
Pero aparte del poder que íbamos a recibir y ser testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y en todos los confines del mundo, Cristo quiso enseñarle algo a ellos. Porque ellos se interesaron, ellos eran nacionalistas, patriotas con Jerusalén, con Israel. Y Cristo quería cambiar esa actitud de ellos política, mental, de verlo a él como el restaurador de Israel para que ellos fuesen los líderes de las naciones del mundo. Cristo no vino a eso. Y ellos iban a ser los predicadores, los testigos del Evangelio a las naciones del mundo, que es diferente. Bien. Entonces, todas las naciones del mundo tienen su gente nacionales que nacen en esas naciones y ellos son nacionalistas, son de ahí, son patriotas, son de ahí. La gente del mundo lucharon por su independencia y ellos se sienten dueños de ese pedazo de tierra que ellos defendieron. Pero el Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que esta tierra no es de los que defendieron la tierra que le pertenece a Dios. Esta tierra es de Dios. El mundo y su plenitud es de Dios. Todo lo que nosotros estamos prestados aquí en eso, somos peregrinos, advenedizos. Este no es nuestra tierra. Dios nos dio un espacio de 70, 80, 90 años, como dice el Salmo 90, para vivir. Y después dejamos la tierra, dejamos todas las riquezas, dejamos todas las casas, dejamos familia, dejamos todo al morir. Y que el Evangelio nos llama a evitar el afán y la ansiedad, los miedos, los pánicos, la histeria, los insomnios, las depresiones, los ataques del corazón, los ataques de nervio, la taquicardia, que nos vienen a nosotros todo el tiempo por todas esas acumulaciones de las preocupaciones desmedidas que tenemos en este planeta Tierra de las cosas. Y nosotros mismos como humanidad nos hemos quitado, nos hemos robado nuestra felicidad, preocupándonos y desviándonos de lo que verdaderamente debiéramos estar interesados en las cosas del reino de Dios, en los asuntos del más allá. Porque el más acá es una vida temporal, pasajera, efímera. Somos como la flor que crece, da su olor y se marchita. Y todos los seres humanos que nacemos creemos que no vamos a morir, que no vamos a quedar aquí para siempre. Y de repente, ¡pum!, caemos y nos morimos. Porque somos tan frágiles. Aún Cristo ya yéndose de la tierra, todavía los discípulos con esa pregunta ellos no entendieron la misión de Jesús. Hasta que vino y el bautismo del poder del Espíritu Santo en la vida de ellos, en el capítulo 2 de los Hechos. Entonces, cuando vino el bautismo de poder, no solamente le dio poder para dar testimonio, le dio iluminación de la revelación. Es que el Espíritu Santo que fue enviado, después que Cristo se va a sentarse a la diestra de Dios, como Esteban lo vio en el capítulo 7 de los Hechos, sentado a la diestra de Dios, la mano derecha. Así el Espíritu Santo vino para seguir tratando con cada uno de nosotros en diferentes capacidades.
y habilitó el Espíritu Santo los dones, los 9 dones del Espíritu Santo de 1 Corintios 12, léalo. Habilitó los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 y 23. Nos habilitó con todos esos frutos para que estemos completos y estemos satisfechos y felices y contentos en esta tierra. Y ahí es donde debemos estar toda la iglesia del Señor. Y la gente está preocupada en los Estados Unidos. ¿Quién no? También la gente está preocupada en los países donde vive. ¿Quién no? Todas las 220 más naciones en el mundo están preocupadas por sus propias naciones. Todo el mundo quiere estar bien. Nadie quiere guerra. Pero el pecado que hay en nosotros, la avaricia que hay en nosotros, la envidia, los celos, esos 17 pecados que menciona Gálatas 5, 16 al 18, por ahí nos enseña que hay unos 17 pecados que se manifiestan en nosotros, que son casi inevitables. Y por eso necesitamos el fruto del Espíritu que contrarresta toda esa obra de la carne que afecta nuestra relación con Dios, interrumpe nuestras relaciones con Dios. Entonces, cuando estamos en esa situación de vida, la percepción de nosotros no está bien. Muchas veces cuando leemos la Escritura la percibimos equivocadamente porque no estamos bien. Si tenemos motivos ulteriores de adquirir riqueza y gloria, no estamos bien, vamos a interpretar equivocadamente la Escritura. Si nos hemos acomodado a un estilo de vida, de pompa, de poder, de comodidad, y eso lo produce la gente que nos envían dinero, porque le estamos hablando lo que ellos quieren oír, no estamos bien. Dios no le va a decir a usted qué día y qué hora su hijo viene para la tierra. Porque al hijo le preguntaron 2000 años atrás, ¿cuándo tú vas a venir? Le dijo, eso ni los ángeles ni yo sabemos esa cosa, eso es la potestad de mi Padre. Es bien interesante eso. Recuérdese que en Cristo había un hombre, Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Y lo menos que Cristo iba a hacerle, decirle fecha y día a nadie. Imagínense, todos nosotros vamos a morir, pero nosotros no sabemos el día y la hora. Use eso como ejemplo acerca de la venida de Cristo. Entonces, si no nos dicen a nosotros el día y la hora que nosotros vamos a morir, porque la ansiedad y el pánico y la histeria va a ser tan grande, y la taquicardia va a ser tan grande, y la depresión va a ser tan grande cuando se está acercando ese día, que nosotros nos vamos a morir antes. Por eso es que nadie sabe. Gracias a Dios a la ciencia, que hoy en día los doctores le hacen un examen a la persona y le dicen, usted tiene 6 meses para vivir, los 3 meses. Y a veces que le dicen 6 meses, y la gente se muere antes de la ansiedad, del susto, del miedo, si no está preparado con el se va antes. Eso somos nosotros, los frágiles seres humanos de la tierra. Ve. Así que ellos le están hablando a Cristo y le hacen una pregunta política. No es religiosa, es política. ¿Cuándo va a restaurar a Israel? El reino de Israel, oye eso. Yeah. ¿Será en este tiempo? Apenas le faltaban unas horas para Cristo dice al Padre y ellos están haciendo una pregunta de largometraje porque
Eso es, si Cristo decía, va a ser en este tiempo, entonces él tenía que quedarse, no podía ir al Padre. Tenía que destruir el imperio romano, a Darío en aquel entonces, que era el rey, el emperador de Israel, de Roma. Tenía que destruir a ese emperador de Roma. Entonces tenía que quedarse como el líder Mesías enviado, porque la visión de los judíos del Mesías es que el Mesías viene a restaurar y a restablecer a Israel como una vez ellos tuvieron en el tiempo de Urí, en el tiempo del profeta Isaías, 2800 años atrás, porque hubo una época de oro en Israel y los judíos se sentían, olvídese. Pero todo eso se iba dañando continuamente cuando venía la idolatría y la injusticia entre ellos mismos. Porque la idolatría era la negación de Dios. La injusticia era la negación de la existencia del prójimo. Y entonces ellos mismos se destruyeron ellos mismos. Y como ellos siempre estaban defendiéndose de todas las naciones, ellos necesitaban un líder que viniera para ellos seguir siendo los líderes de las demás naciones, y ese líder iba a ser el jefe de todo el mundo. Así es que ellos veían el Mesías. Entonces, en el primer siglo, cuando Cristo viene, ellos están esperando un Mesías que lo liberara del imperio romano, que era el que tenía el control total del pueblo de Israel. Y había una situación abusiva increíble de este imperio. Y era Roma en aquel entonces era los Estados Unidos de América. Tenía control de esas naciones alrededor. Entonces ellos le hacen una pregunta política y Cristo le presenta una situación religiosa, una situación espiritual, y recibiréis poder. Él le cambió el paradigma completamente de la pregunta política que le hicieron a Jesús. Se la cambió. Dice, mire, cuando ustedes reciban este poder, ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por todo el mundo. Van a hablar de mí, van a testificar de lo que yo vine a hacer en la tierra. Y después Mateo 24, 14 dice, cuando este evangelio sea predicado por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Así que el trabajo principal de todas las iglesias que hay en el mundo, y las denominaciones, y los concilios, y los movimientos, es predicarle el evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo, en todo el mundo. Ese es nuestro trabajo. No es si van a restaurar a los Estados Unidos, o a Rusia, o a Alemania, o a Francia, o a Israel, o a Sur o Centroamérica, o el NATO, las naciones europeas, África, nada de eso. Eso no nos incumbe a nosotros. Nuestra misión, como el paréntesis de Dios en este momento, es predicarle el evangelio de Jesucristo, que es la buena nueva de gozo, paz y salvación. Hay gente que están metidos en todas esas especulaciones. Que este es el anticristo, que aquel es el anticristo, que Donald Trump es el anticristo, que Jared, el esposo de Ivanka, es el anticristo, que ya está vivo el anticristo. Pero usted no ha leído 2000 años atrás cuando Juan escribió en el capítulo 4 de Primera de Juan, que Juan dijo, el espíritu del anticristo ya está entre nosotros, por favor, 2000 años atrás. Que está ya moviéndose. Juan habló. Y hoy en día es como que es una sorpresa para la iglesia. No debe ser una sorpresa.
Y eso siempre, ese espíritu del anticristo siempre ha estado moviéndose en contra de la voluntad de Dios, en contra de la voluntad de lo que la iglesia debe hacer, de predicarle el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿qué estamos predicando el evangelio o estamos dando show, conciertos, y estamos imitando todas las cosas de Hollywood, de Broadway, que la gente ya no quiere ir a la iglesia a adorar, a cantar, ellos quieren ver algo que se mueva, algo que vuele, alguien que salte, alguien que haga algo espectacular, porque eso es lo que ocurre en los juegos de toda clase, en los dramas de toda clase, en las películas, siempre queremos ver algo que nunca hemos visto. Y el evangelio es simple. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Dos cosas, creer, confesar y creer, ya sé. Uno se salva, y después que uno se salva, comienza a aprender la palabra de Dios. Gracias a Dios que hay movimientos como Asamblea de Dios que tienen su instituto, tienen su colegio, su seminario, y otros movimientos y denominaciones tienen, y se preparan sus líderes ahí para hablar buenas palabras cuando van a ejercer el ministerio en las congregaciones, en las predicaciones, en la enseñanza. Gloria a Dios. O sea que Cristo le dijo a ellos, a vosotros nos toca saber de los tiempos. Ay, pero Dios mío, qué curioso estamos nosotros. Queremos saber de los tiempos. Y más ahora con el AI, estos robots y YouTube que están creando cosas que la gente lo mira. Eso es increíble, es una maravilla. Crean que yo veo esas cosas y veo la maravilla y los ángeles y un montón de nombres de ángeles, han resucitado el libro de Enoch, han resucitado un montón de libros que no pasaron el canon, ahora lo tienen como escritura sagrada. Una cosa increíble, con un montón de nombres de ángeles que no están en la revelación de la palabra de Dios de los 66 libros. Es un problema. Déjame dejarlo ahí porque me estoy citando. Seguimos, en 2 días seguimos hablando. Pero este libro, Movimiento y Concepto, uno de los libros hardcover. Este es el hardcover mío, hay uno de leather también y softcover. Te puede mandar a buscar este libro para que lea. Y comenzamos a aprender. Sí, eso es lo que dice el maestro Humberto Velázquez. El comezón de oír va a acumular un montón de maestros, pero esos maestros, como quieren hacerse viral y dan dinero, ellos van a decir lo que la gente quiere oír. Y entonces van a acumular un montón de seguidores, se van a hacer virales, se van a hacer mucho mula, dinero. Estos programas míos no lo oyen muchas personas porque la gente quiere ver algo espectacular, quieren que yo salga volando aquí en esta oficina y ponga mi cabeza para abajo y le enseño los pies. Aquí es que está la gente. No. Cristo habló muy simple, Cristo se sentaba, Cristo hablaba, Cristo hacía milagros y tranquilito. Nadie se caía, solamente los demonios y la fuerza del mal era que se caían cuando veían a Jesús. Lean eso bien. La gente que se caía en el tiempo de Cristo eran los demonios, la gente tan posesionada. Y hoy en día está todo ese movimiento de unción, de poder. No vamos a hablar de eso. Llámeme 646-755-1290 si quiere terapia, si quiere mandar a buscar los libros. Si quiere venir a mi casa a comprarlo, aquí yo estoy. Hay gente que viene aquí, compran sus libros. Hay 11 libros escritos. Hay uno que está en Amazon. Queremos hacer dinero con estos libros para mandar el libro número 12, que lo tengo aquí en la computadora. Tiene 427 páginas. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Ahí yo me inspiré a escribir ese libro para mostrar que no son los ángeles, no es Satanás, no es Lucifer, somos los seres humanos. Y por eso es que la fuerza del mal no tiene tanto odio, tanta envidia, tantas cosas. Porque Dios
creó lo último con su imagen y su semejanza para tener relación y comunión, intimidad con cada uno de nosotros. 646-755-1290 o me escribe a mi email nicanor55@gmail.com, nicanor55@gmail.com. Si no, le tiro un retrato a esta página, que aquí está YouTube. Esto, mire, que le tiro un retrato a esta página. Ahí está el nombre de mi incorporación, está en la dirección de YouTube para que se apunte y se inscriba. Ya hemos hecho bastante programas que usted puede escucharlo todo y está en comunión con nosotros. Ahí está el teléfono, está todo. Dios le bendiga, Dios le guarde y seguiremos hablando en 2 días.